Hola queridos espectadores, estoy muy feliz de acompañarlos nuevamente en el episodio de hoy. Primero que nada les deseo un día lleno de alegría, energía positiva y momentos de paz junto a su familia, amigos y seres queridos. Espero que en los próximos minutos la historia que les traemos sea un pequeño regalo que los motive aún más. En el episodio de hoy, acompáñenos en una situación muy especial y llena de tensión. Escuchará a Alex, un joven que siempre se encuentra entre decisiones difíciles, las palabras de su madre y aceptará un matrimonio arreglado con otra mujer. Un camino que parece seguro por fuera, pero que por dentro está lleno de sacrificios y pérdidas. ¿O será que Alex se levantará con valentía, superará toda la presión de su familia y defenderá el amor sincero y desafiante que tiene con Tuna? Un amor que ha costado tanto, lleno de tormentas, lágrimas y sacrificios. Cada decisión de Alex en este momento puede cambiar su destino, el de Tuna, y también las relaciones que los rodean. No quiten los ojos de la pantalla porque cada segundo de este episodio está lleno de emociones profundas y giros inesperados que seguramente no querrán perderse. Estoy convencido de que lo que está por venir los mantendrá al borde de su asiento, les quitará el aliento y al final los hará estallar en emociones. Y también estoy seguro de que estos episodios no los decepcionarán. La tranquila mañana cubría los árboles, la luz suave del sol se filtraba entre las hojas creando destellos de luz que danzaban en el suelo. El aire fresco y silencioso hacía que todo pareciera en calma. En la casa de Alex, su madre estaba sentada con la madre de Mila, chica sobre la que la familia estaba discutiendo para organizar una boda próxima. La madre de Alex, con una sonrisa amable y los ojos brillando de esperanza, dijo suavemente: ¿Qué piensas sobre organizar la boda de Alex y Mai? Podemos comenzar los preparativos desde hoy. No dejemos que esta oportunidad se nos escape. La madre de Mai, una mujer tranquila pero con un aire de seriedad, miró a la madre de Alex y respondió: Es cierto, creo que es el momento adecuado. Ambas familias ya están preparadas, así que solo necesitamos asegurarnos de que todo salga bien. La madre de Alex asintió acariciando las telas de seda sobre la mesa como si sintiera su suavidad, y luego continuó: Necesitamos planificarlo todo, desde elegir el lugar hasta el menú, los invitados. Cada pequeño detalle debe ser perfecto. Esta boda no solo es la unión de Alex y Mai, sino también una oportunidad para que nuestras familias se acerquen aún más. Pero mientras las dos madres hablaban sobre los detalles de la boda fuera de la casa, Alex no compartía la alegría que ellas pensaban. Estaba sentado en su habitación mirando por la ventana con la mente llena de pensamientos. Podía sentir claramente las expectativas de su familia, pero en lo más profundo de su ser, una sensación de inquietud lo invadía. Alex siempre pensó que su boda con Mai sería un evento importante, un hito que marcaría su madurez. Pero, ¿era realmente la decisión correcta? Mai era una chica hermosa y dulce, pero él no podía sacar de su mente la imagen de Tuna. Era un amor profundo que no podía dejar ir fácilmente. En esas noches largas, cuando nadie lo sabía, Alex solía quedarse solo en la oscuridad, reflexionando sobre la vida que quería. Sabía que si elegía este camino, no solo perdería su amor por Tuna, sino que también tendría que vivir en un mundo lleno de ataduras que realmente no deseaba. Y en ese momento Alex no podía tomar una decisión fácil. Aunque ambas familias ya habían organizado todo, él se sentía como una marioneta en manos de las expectativas de sus padres. No quería decepcionarlos, pero ¿podría soportar una vida que él no había elegido? Mientras se perdía en esos pensamientos confusos, el timbre de la puerta sonó. Alex se sobresaltó, pero no quería abrir la puerta de inmediato. Sabía que era Mai. Ella venía a discutir más sobre la boda. Se levantó, pero sus piernas no parecían querer moverse. Su corazón latía con fuerza. Abrió la puerta. Mai entró con una sonrisa suave en el rostro. Parecía estar tratando de mostrar su alegría y emoción por los planes de la boda,
Pero en sus ojos, Alex vio algo que no podía identificar. También ella se estaba preguntando sobre su vida futura. Alex, ¿qué piensas sobre los planes de la boda? Mi madre y la tuya han hablado mucho al respecto, solo necesitamos ponernos de acuerdo y prepararlo todo bien. Alex la miró pero no sabía qué responder. Esas palabras lo hicieron sentirse aún más confundido sobre el camino que estaba a punto de tomar. Sonrió pero en su corazón no podía ocultar la inquietud. Yo también lo creo, Mai. Todo estará bien, no te preocupes. Mi sonrió pero tal vez se dio cuenta de que la verdad no era tan simple. Miró a los ojos de Alex y luego habló suavemente. Sé lo que piensas, pero recuerda, esta es una decisión importante no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Tenemos que hacer feliz a todo el mundo, y la boda será una oportunidad para demostrar nuestros sentimientos. Alex asintió, pero su mente volvió a Tuna. ¿Cómo podría renunciar a ese amor solo para cumplir con las expectativas de su familia? ¿Podría vivir toda su vida con alguien a quien no amaba realmente solo por deber y responsabilidad? La relación de Alex y Mai, aunque con el acuerdo de las familias, aún no podía evitar las grietas en el corazón de Alex. Aunque era un matrimonio que parecía perfecto por fuera, por dentro, Alex no podía dejar de pensar en el amor que había perdido. En ese momento sus pensamientos lo sumían en la impotencia. ¿Cómo hacer que todo fuera claro? ¿Cómo elegir entre el amor verdadero por Tuna y la responsabilidad hacia su familia? La boda de Alex y Mai no solo era un gran día para ambas familias, sino también un hito importante en la vida de Alex. Pero, ¿sería este el camino correcto para él? ¿O todo era solo una puesta en escena de las personas a su alrededor, sin reflejar lo que realmente quería su corazón? El día de la boda se acercaba, pero la gran pregunta aún no tenía respuesta. Alex tendría que enfrentarse a sí mismo y decidir si podía renunciar al amor que sentía por Tuna, o si seguiría viviendo en el mundo que su familia esperaba de él. Alex estaba sentado en la silla mirando al frente con la mirada perdida, incapaz de apartar su mente de los pensamientos caóticos que giraban en su cabeza. Miró a los ojos de Mai y por primera vez en toda la conversación, sintió que una distancia invisible se estaba ampliando entre ellos. Aunque Mai hablaba de los planes para la boda en el corazón de Alex, solo había una pregunta. ¿Es esta realmente la decisión correcta? Mai es una chica maravillosa. Es hermosa, dulce, siempre sabe cómo cuidar y preocuparse por los demás. Alex no podía negarlo. Pero el amor que sentía por Mai no era el tipo de amor ardiente, no era esa fascinación que siempre había buscado. Alex la veía solo como una amiga, como una hermana pequeña a la que apreciaba y quería. Había pensado que con el tiempo podría aprender a amarla. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que su corazón no pertenecía a Mai. Su corazón solo podía estar dirigido hacia una persona, Tuna. Cuando pensaba en Tuna, todos los recuerdos, emociones y deseos se desbordaban en su mente. Ella era la única que lo hacía sentirse completo, la única que podía entenderlo sin necesidad de palabras. Cada momento con Tuna estaba lleno de emociones, tanto si eran felices como tristes. Sin importar los desafíos que enfrentaran él, siempre quería estar a su lado. Tuna era una parte indispensable de su vida, la persona que quería proteger, cuidar y con la que quería pasar el resto de su vida amándola. Al mirar a Mai, Alex no podía evitar sentirse culpable. No quería lastimarla, no quería romper la confianza que ella tenía en él, pero sabía que no podía vivir una vida en la que no fuera realmente feliz. Este matrimonio no les traería felicidad a ninguno de los dos. Mai merecía ser amada de verdad, merecía a un hombre que pusiera su corazón en la relación. Y Alex sabía que no podía seguir viviendo una vida falsa, una vida en la que cada decisión estuviera basada en las expectativas de los demás. Se levantó con las piernas temblando un poco.
Mai seguía hablando, pero Alex ya no podía escuchar lo que decía. Solo podía oír el fuerte latido de su corazón, como si lo estuviera empujando a actuar. Alex sabía que este era el momento en que tenía que tomar su decisión final. Mai lo miraba con ojos llenos de esperanza, pero Alex cortó suavemente sus pensamientos. Mai, lo siento, no puedo seguir con esta boda. Mai se quedó paralizada, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Alex no podía casarse con ella. ¿Cuánto tiempo llevaban preparando este gran día? Y ahora él la rechazaba. Mai se quedó quieta, sorprendida y dolida, pero no dijo nada. Alex vio en su mirada que pedía una explicación, una razón válida para este rechazo tan repentino. Yo no puedo casarme contigo, Mai. Solo te veo como una amiga, como una hermana a la que valoro mucho. Pero el amor que mereces no es el amor que yo te puedo dar. Las palabras de Alex fueron un gran golpe para Mai. Ella se quedó en silencio sin saber qué decir, pero la sensación de vacío y dolor era evidente en sus ojos. Mai había hecho todo, había preparado todo para esta boda, pero ahora se enfrentaba a una verdad que nunca había esperado. Alex miró a Mai una última vez, sintiendo que su corazón se pesaba. Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirándola. Sabía lo que debía hacer a continuación. Necesitaba volver con Tuna. Solo a su lado podía sentirse completo. No podía seguir viviendo una vida de mentiras, ni para él ni para los demás. Necesitaba enfrentarse a su verdadero amor. Aunque sabía que esto lastimaría a Mai, Alex no podía elegir una vida sin Tuna. Salió de la habitación dirigiéndose hacia la puerta con el corazón lleno de determinación. No dejaría que nadie, ni siquiera su familia, lo obligara a vivir una vida en la que no fuera feliz. Necesitaba enfrentarse a Tuna, decirle que había vuelto, que no podía vivir sin ella. Y al salir de la casa, Alex no podía dejar de pensar en el futuro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ya había tomado su decisión y nada podría detenerlo de seguir la llamada de su corazón. Alex im lặng, anh không trách móc cũng không nài ép, chỉ có ánh mắt anh vẫn dịu nhìn theo cô, như muốn nói rằng anh sẽ chờ dù đến đâu. Nhưng sau khi Alex rời đi, căn nhà trở nên tĩnh lặng. Trong tim Tự Na ngồi lại hàng giờ, ánh mắt dõi về chiếc khăn vẫn còn đặt trên bàn. Trong lòng cô là những mâu thuẫn giằng xé. Một bên là quá khứ đau thương chưa thể nguôi ngoai, một bên là tình cảm chân thành đang dần sẽ ấm trái tim mình. Cuối cùng cô tự nhủ rằng ngày mai cô sẽ sang gặp bà Tăng, bởi chỉ có bà Tăng, người phụ nữ từng trải hiền hậu, có thể cho cô những lời khuyên đúng đắn. Với Tự Na, bà Tăng là người thân duy nhất trên cuộc đời. Liệu khi nghe những lời khuyên của bà Tăng, Tự Na sẽ đủ dũng khí để gác lại quá khứ, mở lòng đón nhận tình yêu, hay là lời cầu hôn từ Alex, hay cô sẽ tiếp tục lựa chọn con đường đơn độc, tiếp tục làm một người mẹ đơn thân, chỉ dành trọn vẹn trái tim cho đứa con nhỏ bé của mình. Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, và chính là khán giả thân mến sẽ cùng tôi khám phá trong tập tiếp theo. Vậy nên đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những diễn biến đầy cảm xúc trong câu chuyện tình yêu, nhiều thử thách nhưng cũng vô cùng ngọt ngào giữa Khiêu Alex và người mẹ đơn thân Tự Na.